dar respuesta a la pregunta cómo ha evolucionado el toro en las últimas décadas y qué factores han condicionado esa evolución. Victorino acaba de llegar, yo creo que es buen momento para que le pasemos la palabra y yo casi personalizaría con la pregunta. ¿Qué diferencias hay entre dos toros de vuestro hierro, Velador y Cobradiezmos, lidiados con un intervalo de varias décadas? Bueno, ya os he dicho buenas noches. Se han dicho cosas muy interesantes de lo que yo he oído. La verdad es que si alguna manifestación cultural en este país y en el planeta cumple los requisitos que la UNESCO pide para declararle patrimonio inmaterial de la humanidad, esa es la tauromaquia. Se transmite de generación en generación, se perdería valores genéticos, morales, económicos de todo tipo si se dejara de realizar esa actividad. Lo que pasa es que la verdad es que está todo muy politizado. El mundo, con su globalización, tiende a imponer una cultura sobre todas las demás, que es la anglosajona, y bueno, y la tauromaquia como máxima expresión de las culturas mediterráneas, pues es uno de los principales focos que quieren atacar, ¿no? De todas formas, luego lo hablaremos durante la charla, hay algo que está ocurriendo que es muy grave, y es el avance del animalismo. El animalismo lo primero que quiere es, como he dicho antes, la cabeza de la tauromaquia como un trofeo importante, pero ahí no se quedan, ¿eh? El animalismo lo que pretende es cambiar la vida de todos. Pretenden igualar en derechos al hombre y los animales, y van desde prohibir toda actividad en la que el hombre pueda explotar a los animales, pero de todo tipo. No usaríamos zapatos de piel, no se comería ningún producto de origen animal, no se podría, pues por ejemplo, montar a caballo, incluso acabarían prohibiendo las mascotas. El animalismo puro y duro tiende a eso. Pero bueno, creo que, como todos sabéis, yo soy presidente de la Fundación Toro de Lidia. Hay una cosa que ha dicho Francis que es verdad. El aficionado está poco comprometido con la defensa de la tauromaquia. Fijaros que en la Fundación estamos trabajando duro y sin casi medios, y después de casi 3 años solamente hay 1.400 amigos de la Fundación, cuando movimientos como Greenpeace España tiene 100.000, o bueno, pues otras organizaciones de corte animalista pues tienen por encima de los 40.000. Bueno, pues es verdad, el toro es el pilar de la fiesta. De hecho, ahí en nuestra casa no hemos sido dudosos. Llevamos durante más de 50 años defendiendo el toro como base de la fiesta, y por supuesto el torero, ¿no? Sí, pero cuanto más importante sea el toro que está en la plaza, más importante es el torero que se enfrenta a él, ¿no? Entonces, hoy, que no lo dude nadie, el toro que se está lidiando es el más grande de la historia del toreo. Eso no lo puede dudar nadie. Es un toro, bueno, yo os puedo contar, no hay más que ir al museo que tenemos aquí cerquita para ver cómo ha evolucionado el toro de Madrid. El toro que en el año 69 era un tío en Madrid, hoy seguramente no pasaría los reconocimientos ni de novillo, ¿eh? Toro baratero, que fue nuestro primer toro de vuelta al ruedo y nuestro primer gran triunfo rotundo en las ventas. Lo tenemos disecado, y la verdad es que ese toro hoy en Madrid costaría trabajo aprobarlo de novillo, ¿no? Entonces, el toro ha crecido mucho, y a partir de ahí viene todo lo demás, ¿no? Toro al crecer. También hay otra cosa que ha ocurrido, y es que hoy cada día los espectáculos o las opciones de ocio que tiene el ciudadano medio son muy amplias, ¿eh? Entonces, cuando van a una corrida de toros exigen casi la perfección, ¿no? Quieren que todo salga redondo, y eso es casi imposible, porque una de las cosas que hace importante una corrida de toros es que es imprevisible. En una corrida de toros puede pasar de todo en cualquier momento. Y entonces, bueno, pues aquí no se ponen de acuerdo. Tú vas a una obra de teatro y la ensayan un mes antes los mismos actores que la van a interpretar, y con todo y con eso hay veces que les sale mal. Aquí el toro y el torero, cuando salen a la plaza, se ven durante 20 minutos, si se entienden bien, y si no, pues otra vez será, ¿no? Entonces,
esa imprevisibilidad de la corrida de toros, pues también es un hándicap, ¿no? La gente cuando va a un espectáculo hoy en día quiere la perfección, quiere, bueno, pues yo he pagado, y fíjate que nos hemos vuelto resultadistas. Yo he visto muchas corridas de toros y a veces en algunas que no se han cortado orejas he salido mucho más satisfecho y mucho más contento que en otras que se han cortado muchas orejas y han salido todos a hombros, ¿no? Entonces eso también, la sociedad en ese sentido también ha cambiado. Y como consecuencia de la sociedad cambia el toro. Ese toro más grande, ese toro más voluminoso, pues se mueve mucho menos. Y luego hay una cosa que hoy habría que cambiarla por el bien de todos, que es la suerte de varas. Hoy la suerte de varas es tremenda. Es el momento en el que el toro puede lucirse. La suerte de varas es el momento en el que el toro es protagonista. Y hoy en día, de la forma que se hace, con las pullas que hay, como se hace la suerte, que van todos contra el toro, pues la verdad es que al toro le cuesta mucho más trabajo y se le exige mucho más que nunca. Porque además de todo lo que os digo, hoy las faenas son las más largas de la historia del toreo. ¿Por qué? Se han acortado los primeros tercios, la suerte de varas prácticamente no existe, se pica el toro sin pensar en el espectáculo, simplemente pensando en, bueno, en ahormarlo para la faena de muleta. Las banderillas, bueno, pues sí, ese tercio todavía hay algunos banderilleros que se lucen. Y luego, como esos primeros tercios están acortados, se alarga de una forma artificial la faena de muleta. Y entonces al toro, para que sea bueno, se le exigen pues que tenga que embestir 100 veces, si no parece que el toro no ha sido bueno, ¿no? Entonces, partiendo de que hoy la exigencia de... Primero, el toro más grande que nunca, con lo cual le cuesta más moverse. Segundo, las exigencias en el ruedo son mucho mayores por parte de los lidiadores y también por parte del público. Total, que hoy para echar una corrida completa o para echar un toro redondo, pues tiene que ser un toro muy especial y muy sobresaliente, ¿eh? Entonces, en cuanto ha cambiado Velador con respecto a Cobradiezmos, bueno, yo pienso que al final son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y ojalá que Cobradiezmos nos ligue como ligó Velador, ¿no? La verdad es que Velador nos dio unos productos importantísimos, estuvo cubriendo durante 7 años y bueno, y tampoco a lo mejor no fue el mejor producto a lo mejor de toda aquella época. También en la vida hay que tener suerte y Velador tuvo mucha suerte en su momento, pero no es el toro más importante que nosotros habíamos lidiado hasta la época en Madrid, ¿eh? Será el más mediático, será históricamente el más famoso, pero nosotros, gracias a Dios, en las ventas hemos lidiado toros tan importantes o más como Velador. Y Cobradiezmos sí que ha sido, en cuanto a producto, ha sido un toro pues que abre las puertas a lo que puede ser el toro del futuro, un toro con una transmisión tremenda, que humille mucho, que sea enrazado, que repita. Ahora hay que ver que ligue, ahora hay que ver, se le han echado ya, ha cubierto ya con 3 años, y ahora hay que ver que sea capaz de transmitir sus virtudes a su descendencia, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos. Muy bien, Saúl. El toro evidentemente ha evolucionado y la lidia acaba de apuntar, Victorino, que también ha evolucionado. Es cierto que la mayor parte de los matadores se centran en el último tercio, porque realmente ahí está el triunfo y quizás estamos abandonando los primeros tercios que son muy interesantes para el ganadero y para el aficionado de verdad. Sí, yo pienso que tiene gran parte de razón, ¿no? Creo que eso, nada más que hay que ir a una corrida de toros para ver que la gran mayoría de los toreros, bueno, pensamos más bien en cuando cogemos la muleta, en ahormar el toro, ahormar la embestida y que embista. Y es verdad que antes de ser toreros somos aficionados, ¿no? Y bueno, en mi caso concreto, con el tiempo he ido descubriendo, ¿no? Esa idea que el aficionado quiere disfrutar de esa parte del espectáculo, ¿no? Y bueno, en muchas plazas, en muchos lugares de España, de Francia, pues lo defienden, lo piden y lo exigen, ¿no? Y eso pues te ayuda a ver también que lo desean ver, ¿no?
pero bueno, en otras muchas pues a lo mejor no es una voz tan fuerte y bueno, y simplemente pues es algo más de trámite. Domingo, hablamos de factores que han condicionado esa lidia. ¿Quién ha influido más? ¿Qué factor, digamos, que mandaba el mensaje al ganadero? Selecciona de esta manera que este es el toro que demandan los públicos. ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué factor ha influido más en la evolución del toro? Es una cosa, en realidad es un fenómeno polifactorial, no hay un único factor que haga que el toro vaya en una dirección y no en otra. Pero sí que podríamos decir que el gran público quiere unos determinados toreros, se fija en unos determinados toreros. Entonces, esos toreros, amparados en el respaldo del gran público, han impuesto un cierto tipo de toro. Insisto en el gran público. El aficionado es una minoría selecta que se rige por otros impulsos. Pero el gran público es el que ha elegido a determinados toreros y esos determinados toreros, pues esos toreros en concreto, han influido en la evolución de las ganaderías. La influencia no es necesariamente negativa. Habrá que ver cada caso. Por ejemplo, Joselito el Gallo fue un personaje muy influyente y muy positivo en la cría del toro de lidia. En realidad, el toro moderno y el toro antiguo tiene una división y esa división es Joselito, ¿no? Joselito intuye que el toro que va a tener futuro es un toro que se presta al lucimiento en todos los tercios y que no llega agotado a la faena de muleta. Y por eso se fija en el encaste Vista Hermosa. He escrito, y ya me lo han copiado, pero sin citar la fuente, una frase en mis libros que es que el toro con el que floreció el arte de Belmonte lo crió en el campo Joselito. Y es así, es decir, Joselito se dio cuenta que el toro que solo peleaba en el caballo y luego pegaba el culo a las tablas no valía. Había que criar un toro que durase los 3 tercios. Por lo tanto, Joselito es un personaje muy influyente, positivamente, en la cría del toro de lidia. El toro de los años 20 y 30 pues es un toro ya que está pensado para una lidia que dura los 3 tercios. Y luego hay un menoscabo del toro en tiempos de Manolete. Este menoscabo del toro no solo se debe a la influencia de Manolete y de Camarasa apoderado, se debe también a las circunstancias históricas. La guerra civil acaba con pues, toda la ganadería de la zona centro. La ganadería que se salva por estar en zona nacional queda muy menoscabada y eso va a dar lugar a que en los años 40 y 50 se liden toros muy chicos, porque es que en el campo no hay otra cosa, no se produce otra cosa. Es decir, no hay toros y entonces, claro, es decir, hay un enorme interés en dar corridas porque hay muchas figuras y se lidia lo que hay en el campo, que muchas veces no tiene la edad cumplida, ¿no? Y al público no le importa, porque florecen en ese momento pues 3 generaciones de toreros muy importantes. Manolete, la generación de los 40, Manolete, Pepe Luis, Luis Miguel Dominguín, la generación de los 50, Litria, Aparicio Ordóñez y finalmente la generación de los 60. Puerta, Camino, El Viti y el Cordobés. Y yo creo que en ese momento hay tal fascinación por estas 3 generaciones de figuras del toreo, la de los años 40, 50 y 60, que la gente se olvidó del toro. Lo que se quería era ver triunfar a los toreros favoritos, disfrutar de la personalidad muy acusada en algunos de estos toreros y entonces al toro se le ignoró. Fueron años de toros ya muy chicos, de muchos abusos y claro, esos toros tan chicos y esos abusos tuvieron una reacción, que es la reacción de los años 70. Porque además también había pasado otra cosa, y es que en todo este proceso se había ido perdiendo la casta. Cada vez el toro era un toro más suavón, un toro más dulce. Es la reacción de los años 70, ¿no? Y el toro actual es consecuencia un tanto de esa reacción. Se empezó a buscar un toro mucho más presentado, un toro con mucho más volumen, un toro con mucho más kilos. Supuso un problema para los encastes más pequeños, de tamaño más reducido, que se vieron inmediatamente marginados en beneficio de los encastes de formato más grande. Y más o menos el toro actual viene de ahí. El ganadero se vio más exigido. Ya ha comentado algo Victorino. Antiguamente, en los años 50-60, pues era un animal muy chico que se movía con mucha más facilidad que un toro mucho más viejo y con mucho más
y con mucho más peso. El ganadero es que tuvo que adaptar a esa nueva situación, ¿no? Y verdaderamente los ganaderos han hecho una cosa bastante meritoria, ¿no? Que es poner a embestir a un animal muy viejo y con muchos kilos, ¿eh? O sea, cuando se defiende al toro actual, esa defensa tiene un fundamento real. Es decir, es mucho más difícil que un toro tan grande como el actual, picado de una forma tan cruel como la actual, sea capaz pues de afrontar una lidia y ser capaz de dejarse pegar un montón de muletazos. Y eso se ha conseguido. La prueba es que en las últimas ferias de San Isidro de los últimos 20-25 años se han ido muchos toros sin torear. Es decir, se ha conseguido un producto pues que tiene muchas cualidades. Pero junto a esas cualidades, el que está sentado en el tendido se aburre. Es decir, se ha pasado de un animal muy imprevisible, que era el anterior a Joselito y Belmonte, se ha pasado de ese animal imprevisible a un animal que parece un profesional del mundo del espectáculo, que cumple su función, pero la cumple sin ninguna emoción, o por lo menos el que se sienta en el tendido no percibe esa emoción, y es una lidia muy previsible. Ustedes fíjense que fenómenos muy habituales hasta no ha mucho han desaparecido por completo. ¿Cuál es el último toro que han visto ustedes poner banderillas negras? Valencia. ¿Cuál es el último? Sí, es verdad, hace poco, pero normalmente, antiguamente las banderillas negras abundaban y ahora puede transcurrir una temporada con un toro de banderillas negras, o sin ninguno. O, por ejemplo, los saltos al callejón, que era una cosa habitual, impulsada por la mansedumbre del toro y que han desaparecido. Entonces se ha llegado a un toro que cumple con su obligación, pero que es absolutamente previsible, por lo tanto no está la emoción de la incertidumbre, y un toro que, bueno, que pasa por allí, pero sin sensación de emoción y sin sensación de peligro en el tendido. Y ese es un problema. Claro, los toreros, o por lo menos los toreros influyentes, también han tenido mucha parte en ese tema. Es decir, ellos quieren pues un toro con el que se sufra menos y con el que el triunfo sea más fácil. Entonces, estamos en esa etapa paradójica. El toro actual tiene muchas cualidades, pero también es un toro que propicia muy poca emoción y es un toro que deja insatisfecho al aficionado. Y luego el último problema que existe en estos últimos años es el tema de la extensión hasta el aburrimiento de un encaste. Se ha creado un toro estándar, que es el toro que vemos todos los días, de un encaste muy concreto y muy determinado, que es el encaste Domecq. Hay ganaderías muy buenas del encaste Domecq y que desde luego tienen que estar y que tienen sus cualidades, pero lo que no puede ser es que todos los días salga el mismo toro de encaste Domecq, porque es muy aburrido. Entonces ha sucedido ese problema, es decir, los toreros que están encaramados en los puestos decisivos del escalafón se han decantado por un toro muy concreto, rechazando todos los demás. Claro, esto se ha podido producir porque todos se lo hemos consentido. Y a lo mejor tendríamos que haber sido menos tolerantes. Porque yo como aficionado quiero un torero que sea capaz de enfrentarse con éxito a todos los encastes. Quiero un torero que sea capaz de estar lucido con el toro noble, pero que también sea capaz de poder con autoridad al toro difícil. Entonces se ha llegado a una fiesta que aburre porque es muy previsible y muy igual. Por tanto, yo creo que de cara al futuro, a la fiesta hay que dotarla de variedad. Tiene que haber variedad de toreros, pero también tiene que haber variedad de ganaderías, variedad de toros y variedad de encastes. Y yo creo que al toro hay que ponerle un plus de agresividad y de casta, aunque eso suponga una embestida más difícil y que permita menos el toreo preciosista. O sea, yo creo que muchos ganaderos cuando hacen la selección están pensando en Morante de la Puebla. Quieren un toro para que lo toree Morante. Y hay que tener en cuenta que Morante torea 30 corridas de toros al año. O sea, no se puede estar criando el toro para que lo toree un torero muy artista. ¿Por qué? Porque ese torero artista muchos días no está. Hay que criar un toro para que lo toreen todos y un toro que genere emoción esté enfrente de él quien esté. Porque ese toro tan suave, digamos que esa partitura tan suave solo es
solo emociona con un músico de gran talento. Y la mayoría de los músicos no tienen ese talento artístico. Entonces es necesario una partitura mucho más movida para que el propio movimiento genere emoción. Por lo tanto, yo creo que el toro del futuro tiene que ser menos suave, más imprevisible y de una gran variedad de encastes. Yo creo que ese es un poco el camino. Yo creo que, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Francia, ¿no? Francia es muy grande y no todos los sitios son iguales, pero sí que es cierto que en ciertas ciudades se ha apostado por la variedad de encastes, por la lidia consistente en 3 tercios, no solo en el último, y esto hace que haya un interés constante por la corrida, y no solo el interés por la corrida de figuras, sino el interés por la variedad de ganaderías y por la variedad de toreros. Y yo creo que ese es el toro que tenemos que pedir, un toro muy encastado, muy diverso y que se mueva mucho, porque con este toro suave y previsible, al final nos vamos a aburrir todos, y lo que no puede haber en el toreo es aburrimiento. Por lo tanto, yo creo que el toro que se tiene que pedir en el futuro es el toro de la emoción. Muy bien, Domingo, muchas gracias. No sé si puede ser válida la conclusión de que probablemente tenemos el toro más bravo de la historia, pero quizá también el más aburrido y el más noble. Es totalmente sí.